Buenas noches, compañeros. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, octavo semestre. En esta oportunidad vamos a exponer un tema acerca de lo que es la sincronización en sistemas operativos, que podría denominarse relojes en sistemas operativos. Para ello vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la sincronización en sistemas distribuidos. Un sistema distribuido es aquel que se encuentra conectado a una red donde, además de la comunicación, es fundamental la forma en que los procesos realicen o cooperen y se sincronizan entre sí. Algunos ejemplos serían la forma de implantar las regiones críticas, la forma de asignar recursos en un sistema distribuido. Los problemas relativos a las regiones críticas, a la exclusión mutua y a la sincronización generalmente se resuelven en sistemas de una sola región o de una única unidad central de procesos, con métodos como los semáforos y los monitores, que básicamente sirven para poder controlar la forma en cómo se realizan los procesos dentro de la CPU, donde se pueden basar en la memoria compartida, en que no son aplicables en sistemas distribuidos, es decir, la exclusión mutua y las regiones críticas. Otro problema de gran importancia es el tiempo y la forma de medirlo, ya que juega un papel fundamental en algunos modelos de sincronización. Básicamente, la sincronización de relojes se realiza generalmente en base a algoritmos que tienen las siguientes propiedades. La información relevante se distribuye entre varias máquinas. Los procesos toman las decisiones solo con base en la información disponible en forma local. Debe enviarse un único punto de fallo en el sistema. No existe un reloj común o alguna otra fuente precisa de tiempo local. En una computadora o en el sistema operativo existen dos tipos de relojes. Los relojes lógicos. Las computadoras poseen un circuito para el registro del tiempo conocido como dispositivo reloj, donde el reloj es un cronómetro consistente en un cristal de cuarzo de precisión sometida a una tensión eléctrica. Básicamente un reloj que es conocido como un cronómetro y que necesita de una tensión eléctrica para poder funcionar, donde se puede observar que sí, el reloj oscila con una frecuencia bien definida que dependa de el corte del cristal, el tipo de cristal, la magnitud de la tensión. Entonces este reloj sería una opción bastante interesante para poder llevar los procesos o los registros, ya que cada cristal se oscila dos registros, uno que es el registro conmutador y el otro que es el registro mantenedor. Como el mismo nombre lo indica, el registro contador es el que va contando los procesos, los eventos, y el registro mantenedor es el que mantiene el último proceso y lo guarda. Se puede programar un cronómetro para que genere una interrupción X veces por segundo. Cada interrupción
se denomina marca de reloj, donde una interrupción básicamente es como un corte, y este corte va a estar marcado o va a estar definido a través de lo que son las marcas de reloj. Puede existir dos casos. Uno es para una única computadora y un reloj, porque no interesan pequeños desfases de reloj. Todos los procesos de la máquina usan el mismo reloj y tendrán consistencia interna. Importan los tiempos relativos, es decir, que en una única computadora la sincronización de los relojes tiene que estar bien definida, ya que tendrán una consistencia interna y el tiempo tiene que ser relativo al proceso que se realiza, por lo cual es importante que el reloj funcione correctamente. Para varias computadoras con sus respectivos relojes es imposible garantizar que los cristales de computadoras oscilen con la misma frecuencia. Habrá una pérdida de sincronía de los relojes de software, es decir, que tendrán valores distintos al ser leídos. Cuando las computadoras están conectadas en red, muchas veces no se puede garantizar que el tiempo sea el mismo o que tenga la misma frecuencia en todas, y siempre va a haber una pérdida de sincronía en los relojes de software, es decir, la hora del software que sea utilizado no va a ser la misma a la hora local o a la hora del reloj de hardware. La diferencia entre los valores del tiempo se llama distorsión de reloj y podría generar fallas en los programas dependientes del tiempo. Lamport es una persona que trabaja en Windows y es reconocido por Windows. Lamport demostró que la sincronización de relojes es posible y presentó un algoritmo para lograrlo. Lamport señaló que la sincronización de relojes no tiene que ser absoluta. Si dos procesos no interaccionan, no es necesario que sus relojes estén sincronizados, donde generalmente lo importante no es que los procesos estén de acuerdo a la hora, pero sí importa que coincidan en el orden que ocurren los eventos. Para ciertos algoritmos, lo que importa es la consistencia interna de los relojes. No interesa su cercanía particular al tiempo real u oficial. Los relojes se denominan relojes lógicos. Los relojes físicos son relojes que deben ser iguales, es decir, deben estar sincronizados. No deben desviarse del tiempo real más allá de cierta magnitud. Podemos observar un claro ejemplo acerca de la teoría o lo que afirma Lamport, donde existen tres procesos cuyos relojes corren a diferentes velocidades. El algoritmo de Lamport corrige los relojes para que ya pueda estar el tiempo sincronizado en los tres eventos. Este algoritmo cumple nuestras necesidades para el tiempo global si se hace el siguiente agregado o la siguiente corrección. Entre dos eventos cualesquiera, el reloj debe marcar al menos una vez, no puede ser dos o más veces. Dos eventos no deben ocurrir exactamente al mismo tiempo, crearía un conflicto interno de memoria. Con este algoritmo se puede asignar un tiempo a todos los eventos en un sistema con las siguientes condiciones. Si A ocurre antes que B, en el mismo proceso C, A es menor a C, B. Si A y B son el envío y recepción de un mensaje, CA es menor a C por B.
para todos los eventos A y B, C por A es distinto a C por B. En los relojes físicos, el algoritmo LAMPO proporciona un orden de eventos en ambigüedades, es decir, sin información duplicada. Los valores de tiempo asignados a los eventos no tienen por qué ser cercanos a los tiempos reales en los que ocurren. En ciertos sistemas, ejemplo, sistema de tiempo real, es importante la hora real del reloj. Se precisan relojes físicos externos más de uno. Se debe sincronizar con los relojes del mundo real entre sí. En este caso, los relojes físicos son externos, están fuera de lo que es el sistema operativo y dentro de lo que es el hardware. Y todos los relojes que pueda contener deben tener una sincronización exacta. Al mismo tiempo, se tienen que sincronizar entre sí con lo que son los tiempos del mundo real o relojes físicos. Existen varios algoritmos para la sincronización de relojes, donde se puede tomar en cuenta lo siguiente: si una máquina tiene un receptor de UTC, todas las máquinas deben sincronizarse con ella. Si ninguna máquina tiene un receptor de UTC, cada máquina lleva el registro de su propio tiempo. Se debe mantener el tiempo de todas las máquinas tan cercano como sea posible. Se supone que cada máquina tiene un cronómetro que provoca una interrupción H por segundo. Cuando el cronómetro se detiene, el manejador de interrupciones añade 1 a un reloj en software. El reloj del software mantiene un registro del número de marcas o interrupciones a partir de cierta fecha acordada antes. Al valor de este reloj se le llama C. Cuando el tiempo UTC es T, el valor de la máquina P es CP por T. Lo ideal sería que CP por T sea igual a T para todo P y todo T de C dividido de T debería ser igual a 1. Lo real es que los cronómetros no realizan interrupciones H veces por segundo. Posee un error relativo de aproximadamente 10 a la menos 1. El fabricante o los fabricantes especifican una constante P llamada tasa máxima de alejamiento que acota el error, es decir, que guarda o acumula el error. El cronómetro funciona dentro de su especificación si existe una constante P y se cumple lo siguiente: 1 menos P es menor o igual a DC dividido de T menor o igual a 1 más P. Existen otros algoritmos como el algoritmo de Christian, el algoritmo de Berkeley, algoritmo de promedio, algoritmo de distribuidos, algoritmo de anillo de fichas o token ring y algoritmo de elección. Por otro lado, también existen lo que son los relojes de software y los relojes de hardware o relojes de software y hardware, donde una computadora personal tiene un reloj de hardware alimentado por una batería similar a la de un reloj de pulsera. Esa batería asegura que el reloj continúe trabajando aun cuando la computadora se encuentre sin suministro eléctrico. El reloj de hardware puede ser modificado. Se realiza generalmente en base a algoritmos que tienen las siguientes propiedades.
y la información relevante se distribuye entre varias máquinas y los procesos toman las decisiones solo con base en la información disponible en forma local. Debe enviarse un único punto de fallo en el sistema. No existe un reloj común o alguna otra fuente de proceso de tiempo local. En una computadora o en un sistema operativo existen los tipos de relojes. Los relojes lógicos. Las computadoras poseen un circuito para el registro del tiempo conocido como dispositivo de reloj, donde el reloj es un cronómetro consistente en un cristal de cuarzo de precisión sometida a una tensión eléctrica. Básicamente es un reloj que es conocido como un cronómetro y que necesita de una tensión eléctrica para poder funcionar, donde se puede observar que si el reloj oscila con una frecuencia bien definida que dependa de el corte del cristal, el tipo de cristal, la magnitud de la tensión, entonces este reloj sería una opción bastante interesante para poder llevar los procesos o los registros, ya que cada cristal se oscila dos registros, uno que es el registro conmutador y el otro que es el registro mantenedor. Como el mismo nombre lo indica, el registro contador es el que va contando los procesos, los eventos, y el registro mantenedor es el que mantiene el último proceso y lo guarda. Se puede programar un cronómetro para que genere una interrupción X de situación. Cada interrupción se denomina marcador. Una interrupción básicamente como un corte. Este corte va a estar marcado o para definir cada una de las marcadoras. Puede existir dos casos. Uno es para una única computadora y un reloj, porque no interesan pequeños desfases de reloj. Todos los procesos de la máquina usan el mismo reloj y tendrán consistencia interna. Importan los tiempos relativos, es decir, que en una única computadora la sincronización de los relojes tiene que estar bien definida, ya que tendrán una consistencia interna y el tiempo tiene que ser relativo al proceso que se realiza, por lo cual es importante que el reloj funcione correctamente. Para varias computadoras con sus respectivos relojes es imposible garantizar que los cristales de computadoras oscilen con la misma frecuencia. Habrá una pérdida de sincronía de los relojes de software, es decir, que tendrán valores distintos al ser leídos. Cuando las computadoras están conectadas en red, muchas veces no se puede garantizar que el tiempo sea el mismo o que tenga la misma frecuencia en todas. Y siempre va a haber una pérdida de sincronía en los relojes de software, es decir, la hora del software que se utiliza no va a ser la misma a la hora local o a la hora de los de hardware. La diferencia entre los valores del tiempo se llama distorsión de reloj y podría generar fallas en los programas dependientes del tiempo. Lamport es una persona que trabaja en Windows y es reconocido por Windows. Lamport demostró que la sincronización de relojes es posible y presentó un algoritmo para lograrlo. Lamport señaló que
la sincronización de relojes no tiene que ser absoluta. Si dos procesos no interaccionan, no es necesario que sus relojes estén sincronizados, donde generalmente lo importante no es que los procesos estén de acuerdo en la hora, pero sí importa que coincida en el orden que ocurren los eventos. Para ciertos algoritmos, lo que importa es la consistencia interna de los relojes. No me interesa la cercanía particular al tiempo real o oficial. Los relojes se denominan relojes lógicos. Los relojes físicos son relojes que deben ser iguales, es decir, deben estar sincronizados. No deben desviarse del tiempo real más allá de cierta magnitud. Podemos observar un claro ejemplo acerca de la teoría o lo que afirma Lamport, donde existen tres procesos cuyos relojes corren a diferentes velocidades. El algoritmo de Lamport corrige los relojes para que ya pueda estar el tiempo sincronizado en los tres eventos. Este algoritmo cumple nuestras necesidades para el tiempo global si se hace sin madrugas o la siguiente corrección. Entre dos eventos cualesquiera, el reloj debe marcar al menos una vez, no puede ser dos o más veces. Dos eventos no deben ocurrir exactamente al mismo tiempo, crearía un conflicto interno de la máquina. Con este algoritmo se puede asignar un tiempo a todos los eventos en un sistema con las siguientes condiciones. Si A ocurre antes que B, en el mismo proceso CA es menor a CB. Si A y B son el envío y recepción de un mensaje, CA es menor a C por B. Para todos los eventos A y B, C por A es distinto a C por B. En los relojes físicos, el algoritmo de Lamport proporciona un orden de eventos sin ambigüedades, es decir, sin información lógica. Los valores de tiempo asignados a los eventos no tienen por qué ser cercanos a los tiempos reales en los que ocurren. En ciertos sistemas, ejemplos, sistema de tiempo real, es importante la hora real del reloj. Se precisan relojes físicos externos más de uno. Se deben sincronizar con los relojes del mundo real entre sí. En este caso, los relojes físicos son externos, están fuera de lo que es el sistema operativo dentro del procesado. Y todos los relojes que puedan componer deben tener una sincronización exacta. Al mismo tiempo, se tienen que sincronizar entre sí con lo que son los tiempos del mundo real o relojes físicos. Existen varios algoritmos para la sincronización de relojes, donde se puede tomar en cuenta lo siguiente: si una máquina tiene un receptor de UTC, todas las máquinas deben sincronizarse con ella. Si ninguna máquina tiene un receptor de UTC, cada máquina lleva el registro de su propio tiempo. Se debe mantener el tiempo de todas las máquinas tan cercano como sea posible. Se supone que cada máquina tiene un cronómetro que provoca una interacción H por segundo. Cuando el cronómetro se detiene, el manejador de interrupciones añade 1. Para un reloj en software, el reloj de software mantiene un registro del número de marcas o interrupciones accedidas de cierta fecha acordadamente al valor de este reloj que se llama C.
TCST, el valor de la máquina P es 7P. Y el ideal sería que 7P sea igual a T para todo P y todo T de C dividido de T debería ser igual a 1. Lo real es que los parámetros no realizan interrupciones de H en esta segundo, posee un valor relativo de aproximadamente 10 a la menos 1. El fabricante se especifica una constante P llamada tasa máxima de alejamiento que acota el error, es decir, que guarda o acumula el error. El cronómetro funciona dentro de su especificación si existe una constante P y si cumple lo siguiente: 1 menos P es menor o igual a de C dividido de T menor o igual a 1 más P. Existen otros algoritmos como algoritmo de Christian, algoritmo de Barclay, algoritmo de Connelly, algoritmo de de fichas, rotación ring y algoritmos de elección. Por otro lado, también existen algoritmos de relojes sueltos y relojes de hardware o relojes descentralizados. Los remotos de trabajo tienen un reloj de hardware alimentado por una batería similar a la de un reloj de pulsera. Esa batería asegura que el reloj continúe trabajando aun cuando la computadora se encuentre sin suministro eléctrico. El reloj de hardware puede ser modificado o definido desde la pantalla de la configuración de la BIOS o desde cualquier sistema operativo. El reloj del kernel siempre muestra la hora universal, por lo que no necesita conocer cómo utilizar esos horarios. La simplicidad de este modo de trabajar proporciona alta confiabilidad y facilita la actualización de la información de la zona horaria. Cada proceso realiza las conversiones de la zona horaria de manera independiente, utilizando herramientas estándar que son parte del paquete de zona horaria. El reloj de hardware puede estar formado en una hora local u hora universal. Usualmente es mejor que el hardware mantenga la hora universal. Esta es una pequeña explicación acerca de los relojes. Sistemas de octavo semestre siendo parte de los ejercicios de los sistemas operativos. Muchas gracias por su atención.